Que Dios les bendiga, amados hermanos. Es una bendición poder estar nuevamente a través de este video, llevando la palabra de Dios y seguir hablando acerca de estos hombres del Señor. Profetas de Dios, profetas que el Señor escogió, hombres seleccionados por el Señor para poder llevar su palabra, una palabra a tiempo para las personas. Aquellos días que estaban faltando al orden de Dios, estaban faltando a la palabra de Dios. Estos hombres cuya bendición tan grande que Dios les entregó, y al ser llamados profetas, portadores de Dios, hombres que dejaron todo por servir al Señor, hombres que en su momento dado sintieron dolor, sintieron temor, hombres que en un momento dado se olvidaron hasta de su misma existencia por servir a Dios. Hoy damos gracias a Dios por la bendición de poder conocer a estos grandes hombres y seguir hablando el día de hoy acerca de un profeta más, el penúltimo profeta, el profeta Zacarías, y el penúltimo profeta menor, así como lo establece la Escritura. El profeta Zacarías, un hombre también escogido por Dios, hijo de Berequías. Poco se sabe acerca de este profeta, que fue contemporáneo de Ageo, del profeta Ageo. Zacarías capítulo 1, verso 1 al 3 dice: en el octavo mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Iddo, diciendo: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles, pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amados hermanos, en esta ocasión, a diferencia de los otros profetas de los cuales hemos estado hablando, en esta ocasión nos vamos a encontrar, hermano, con un profeta que da una profecía, y al leer la profecía nos encontramos con este libro del profeta Zacarías, un libro que no es muy fácil de leer y tampoco de comprender. Su estudio no está exento de dificultades. Es un libro un poco difícil de comprenderlo. Tanto así que se dice que uno de los teólogos más importantes del siglo III lo llamó el libro oscuro. Y como teólogo cuarto también expresó de forma similar, de un cante, diciendo que este libro era el más oscuro de los 12 profetas menores. El profeta Zacarías. ¿Por qué estas dificultades? Principalmente podría ser por las visiones y profecías que contiene, con su lenguaje peculiar y no siempre fácil de interpretar o de ubicar. Sin embargo, a pesar de esto, hermano, pronto descubriremos que al iniciar la lectura de esto, nos encontramos con un libro hermoso también. Un libro cuya lectura y estudio nos dejará impresionados y enamorados de la palabra de Dios. Para empezar, hermano, digamos que Zacarías es un testimonio maravilloso de la fidelidad de Dios. Una fidelidad de Dios hacia su pueblo. Recordemos, hermano, y es fácil recordar porque en todos los profetas que hemos hablado, siempre hablamos acerca de la infidelidad del pueblo para con Dios. Y cómo Dios siempre ha permanecido fiel, a pesar de todo lo que el pueblo hacía, a pesar de toda la rebeldía, toda la apostasía que proclamaban en aquellos tiempos. El Señor aún así seguía amando a su pueblo.
En esta ocasión, hermano, vamos a empezar hablando acerca de este hombre Zacarías y diciendo que lo que este hombre escribió al inicio es una fidelidad de Dios para con su iglesia, para con su pueblo. Esta es una de las primeras cosas que aprendemos cuando comenzamos a entender este libro, lo que el profeta escribió. Hoy al día, hermano, nosotros podemos ver un gran ejemplo de todo lo contrario a lo que Dios ofrecía en aquel tiempo. Hoy tenemos un ejemplo contrario a todo lo que el Señor les ofreció, porque podemos darnos cuenta, hermano, hoy en la política, en los programas para elecciones, en todos los partidos políticos, diferentes partidos políticos, podemos darnos cuenta cómo después eh, cambian las cosas. Al inicio, para conquistar a la gente, ofrecen innumerables cosas que nunca van a cumplir. Podemos darnos cuenta de que ofrecen algo que a través del tiempo no lo llevan a cabo. Cuando llegan al gobierno, las circunstancias y las presiones, imponen un comportamiento muy contradictorio a lo que hacían en tiempos de campaña. Con Dios no es así. En Dios se puede confiar. Su programa para con su pueblo Israel y para con la humanidad se cumplirá. El plan de Dios se cumple al pie de la letra. Me atrevo a decir esto, hermano, porque tengo la firme certeza de que Dios nunca falla a sus promesas. Este libro que hoy empezamos, hermano, es un testimonio de ello, que Dios nunca falla. De ahí que uno de los títulos de este libro que más podría impresionarnos es que Dios recuerda, Dios no se olvida, en el sentido de que en su tiempo Dios va a cumplir, en que Dios va a llevar a cabo lo que Él dijo. Sus promesas se convertirán en una realidad. Hermanos, para leer este libro, el contexto hace la diferencia. Podríamos leer este libro en conjunto con el libro de Esdras y con el libro de Ageo. Digo esto, hermano, porque estos hombres, el libro de Esdras y el profeta Ageo, fueron contemporáneos con el profeta Zacarías, fueron sus colegas. A veces pensamos que hubo un profeta y después de otro tiempo llegaba otro profeta, pero en esta ocasión podemos darnos cuenta que los profetas de Dios podían estar juntos, podían trabajar en equipo. Cada uno podía también hacer su labor conforme a Dios les ordenaba. Hablo acerca de estos hombres, de estos tres hombres, porque el profeta Ageo y el profeta Zacarías, juntamente con Esdras, fueron testigos de la reconstrucción del templo en Jerusalén. Después de el largo tiempo de exilio en Babilonia, los líderes y el pueblo estaban, hermano, vamos a decir que estaban desanimados. Vamos a decir que estaban cabizbajos. Imagínense, hermano, que estos hombres, con la idea de regresar a su casa, con la idea de volver, tal vez les invadía la alegría, les invadía el regocijo de poder llegar a su hogar, y el regresar a casa, hermano, no resultó ser maravilloso, tal vez como ellos pensaban, como ellos lo habían imaginado, pues había mucho trabajo y había gran oposición. Tal vez, a lo mejor ellos pensaron que no valía la pena tanto esfuerzo. El profeta Zacarías respondió, hermano, sin reservas,
diciendo que valía la pena todo ese esfuerzo. Sus profecías, hermano, estaban cargadas de palabras de ánimo. Sean fuertes y terminen la tarea. Eran expresiones del profeta. Zacarías capítulo 8, verso 9 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, esfuércense en vuestras manos los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas, desde el día que se echó el cimiento a la casa de Jehová de los ejércitos para edificar el templo. El libro del profeta Zacarías comienza con un llamado al arrepentimiento hecho por Zacarías, y lo vimos en Zacarías capítulo 1, verso 2. También es importante que vayamos nombrando que Zacarías, hermano, tuvo increíbles visiones que describen el reinado poderoso de Dios. Sus hechos, hermano, eran vivificantes y redentores. Lo que este hombre, hermano, habló. Debemos de tenerlo muy en claro que él lo escribió, lo describió como una visión, como visiones. En realidad no se sabe cuántos años tenía el profeta, pero era un hombre muy joven. El profeta Zacarías era muy joven en el tiempo de sus profecías. Me atrevo a decirlo porque la palabra de Dios dice en Zacarías capítulo 2, verso 4, y le dijo, dice la palabra del Señor, y le dijo: corre, habla a este joven, diciendo: sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ellas. Es importante, hermano, que nosotros sepamos también que la Septuaginta, en muchos de los salmos, la Septuaginta, hermano, es el Antiguo Testamento y donde se encuentra el libro de los salmos. Ahí, hermano, se le acreditan al profeta Zacarías y al profeta Ageo, se les acreditan muchos de los salmos. Es importante también, hermano, que podamos revisar. Lo invito a que vaya a la palabra de Dios y que pueda revisar el libro de Ageo en el capítulo 1, verso 1 y Zacarías capítulo 1, verso 1 también. Ahí nos encontramos, hermano, que la profecía que Dios le da al profeta Zacarías fue solamente, hermano, a solo 2 escasos meses de la profecía que le fue entregada al profeta Ageo. No sabemos exactamente cuánto o dónde se escribió el libro de Zacarías. Sin embargo, sabemos que Zacarías vivió en Jerusalén poco después del regreso de los judíos, después de volver del exilio de Babilonia. Recibió las visiones registradas en su libro entre el segundo y el cuarto año del reinado del rey Darío. Muchos de los mensajes que Zacarías recibió del Señor eran en forma de visiones. Posiblemente debido a la dificultad de expresar visiones celestiales en términos terrenales, la mayoría de los mensajes en el libro de Zacarías, hermano, se formulan con imágenes y descripciones simbólicas. Por lo general, hermano, se dice que muchos de los lectores, y al estar leyendo esto, hermano, podemos darnos cuenta que muchos estudiosos, muchos lectores de la palabra de Dios, dividen el libro de Zacarías, lo dividen en 2. En los capítulos del 1 al 8, ellos lo dividen porque se habla de una serie de visiones acerca del futuro del pueblo de Dios. Y en los capítulos del 9 al 14 se encuentran visiones acerca del Mesías y de la segunda venida.
En cierta forma, hermano, el libro de Zacarías contiene en parte de él contenido escatológico, profético. En la segunda venida, hermano, también está declarada ahí en el profeta Zacarías, y es de particular importancia, hermano, eh, que nombremos que también las profecías vividas del ministerio terrenal del Señor Jesucristo también se encuentran ahí. La primera visión del profeta Zacarías, dice la palabra del Señor, Zacarías capítulo 1, versos 7 al 8, dice: a los 24 días del mes 11, que es el mes de Sebat, en el año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Iddo, diciendo: vi de noche, y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Queremos contemplar, hermano, lo que nos dicen estos dos versículos, y podemos comenzar a meditar en ellos, porque creemos que son significativos y de mucha importancia. Hemos dicho que aunque el profeta tuvo visiones, las tuvo de noche, es importante, hermano, que sepamos esto, que él lo describe así como visiones. Eso quiere decir, hermano, que no eran sueños, porque Zacarías lo afirmó categóricamente. Él dijo: vi de noche. Él no estaba diciendo que había soñado esa noche, sino que vio de noche, es decir, que ocurrió durante las horas nocturnas, pero en realidad, hermano, él estaba despierto, lo estaba viendo. El comienzo de este versículo 8 indicaría una expresión como mira o he aquí. Creemos, hermano, que el traductor debió haber colocado un signo de admiración, con lo cual el texto quedaría de la siguiente manera: y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán. Es importante, hermano, que nos demos cuenta que Zacarías no relata un sueño, sino una visión dada por Dios. ¿Cómo habla Dios? Dios siempre, hermano, ha hablado de diversas maneras. Puede ser a través de sueños, puede ser a través de visiones, a través de los profetas. Hoy en nuestros días nos habla a través de su palabra. Pero sobre todo, hermano, es importante que Él nos habla por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo. Nuestros oídos tienen que estar atentos, hermano, a la santa palabra de Dios, a las enseñanzas del Señor Jesucristo. Lo importante, hermano y oyente, es que podamos escuchar, podamos oír. Y parte de eso importante de oír, hermano, también está el obrar, el llevarlo a cabo. Es una secuencia, hermano. Palabra de Dios, escuchar y ejecutarla. Muchas veces solamente escuchamos la palabra de Dios, pero no la ejecutamos, no la llevamos a cabo. Hemos escuchado cientos de sermones, cientos de prédicas, enseñanzas, hemos visto, hemos vivido, y es importante, hermano, es importante que sigamos esa secuencia. La palabra de Dios tiene que entrar a nosotros y no volver al Señor vacía. Tiene que hacer un efecto en nosotros, tiene que hacer un efecto en nuestras vidas. Nos estamos olvidando de que la palabra de Dios es para que cambiemos nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, nuestra manera de comportar. Viene en secuencia: palabra de Dios, escuchar y ejecutar, llevarlo a cabo, hermano. En el caso del profeta Zacarías, volvemos a reiterarlo, hermano, vemos claramente que tuvo la experiencia de una visión divina,
y que el profeta no admitió la probabilidad de que era un sueño, sino de que era una visión divina, que no era un simple sueño, que era algo que él estaba viendo. El hecho de que sucediera de noche no implica que hubiese soñado. El hecho de que la visión haya venido en las horas oscuras de la noche, hermano, el profeta aclara, no quiere decir que ese sea un sueño. Él escribió, vi de noche, no dijo, yo soñé de noche. Es importante para nosotros saber distinguir entre una manera de revelación u otra. Acabamos de nombrar que Dios habla a través de los sueños, es verdad, y lo hemos visto, lo hemos estudiado, lo hemos corroborado con la palabra de Dios, pero en esta ocasión habla acerca de algo que estaba observando, que estaba viendo, una visión. Tal vez los demás, la gente no podrá verlo, pero a quien Dios le da la visión puede hacerlo. Este hombre, hermano, tuvo las visiones y que nosotros distingamos entre una y otra, de manera que podamos comprender claramente cómo Dios se reveló ante el profeta Zacarías. Hay un dato más, hermano, que es significativo en el texto que estamos considerando y tiene que ver con las fechas mencionadas. Se habla acerca de un mes cuando el Señor se le aparece al profeta Ageo. Se inició una labor de reedificación del templo. El profeta Ageo comunicó 2 meses antes de esta fecha una serie de mensajes de parte de Dios, donde la gente, hermano, recordemos que la gente no quería actuar. Una denuncia, un llamamiento al arrepentimiento para llevar a cabo el orden de Dios. Los primeros mensajes fueron dirigidos a los gobernantes. Si usted recuerda, hermano, fue hacia los gobernantes donde Dios despertó ese espíritu en ellos, en Zorobabel y en Josué. El Señor quiere dar un mensaje a su pueblo y quería que la construcción del templo. La gente, hermano, había retrasado la edificación de la casa de Dios. Recordemos por construir sus casas primeramente. Fue bastante significativo, hermano, en aquel tiempo mientras estaban construyendo el templo, Zacarías iba a recibir estas visiones de parte de Dios. Hay mucha gente que habla acerca de 8 visiones, hay gente que dice que son 10. Ahora nosotros nos daremos cuenta en este tiempo que estaremos estudiando acerca de estas visiones del profeta Zacarías. Vamos a ver cuáles son las que nos revela la palabra de Dios para que nosotros podamos verlas, podamos estudiarlas, estas visiones del profeta, que él estaba bien despierto cuando él las vio. Así que amigo y hermano, si usted y yo, hermano, no hemos hecho algo de acuerdo a la palabra de Dios, es tiempo de hacerlo. Es tiempo de que echemos manos a la obra, que pongamos en marcha, que pongamos por obra lo conocido, lo aprendido, lo predicado, lo enseñado. Vamos a continuar en otro video hablando acerca de este profeta de Dios, el profeta Zacarías, de las visiones que él tuvo, hermano, y que son visiones de las cuales nosotros vamos a aprender. Damos gracias a Dios por este tiempo y esperamos en Dios que cada uno de estos profetas que hemos estado estudiando haya dejado algo en nuestro corazón, haya dejado una enseñanza para nuestras vidas, por muy grande o por muy pequeña que sea. La palabra del Señor en nosotros tiene que germinar. Que Dios le bendiga, amado hermano. Seguimos en un siguiente video hablando acerca de este gran hombre de Dios. Bendiciones.